Buenas noches, profesor y compañeros. Somos el grupo 4 y vamos a presentar las bacterias gram positivas y gram negativas en el curso de laboratorio de microbiología. Siguiente, por favor. Soy la alumna Gila Scarlett Goñi Martínez y les voy a empezar a explicar. Bueno, para nosotros poder identificar si una bacteria es gram positiva o gram negativa, debemos cultivar la bacteria. Y para realizar ese cultivo, el primer procedimiento que debemos hacer es la toma de muestra. Siguiente, por favor. En la cual podemos tomar la muestra con el tejido, en el paciente, en un tejido infectado, en la mucosa, en las secreciones y en la sangre. Siguiente, por favor. Al tomar nosotros la muestra, vamos a poder llevarlo a la siembra, la cual es la preparación del medio de cultivo, la cual, siguiente, por favor. Luego, esta muestra se debe sembrar en un medio de cultivo para su desarrollo y reproducción adecuado, la cual va a contener nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes, en la cual nosotros debemos tener en cuenta ciertas características del microorganismo, como su tipo trófico, si es autótrofos, heterótrofos, quimiotrófos, fotótrofos, etc. Y si su tipo de respiración, si es una bacteria aerobias, anaerobias facultativas, microaerófilos, y también la temperatura y su pH. Como clasificación del medio de cultivo, tenemos primero, según su origen, la cual el primero es medios sintéticos o definidos, las cuales esto va a depender de la bacteria que se va a querer estudiar, la cual, como dice su nombre, va a ser para una bacteria definida en sí, como por ejemplo las bacterias auxótrofas. El siguiente medio es el medio de complejos o indefinidos o también llamados naturales, los cuales son preparados a partir de sustancias naturales y su composición química no es exactamente, su composición química exactamente se desconoce. El siguiente es el semisintético, el cual es una mezcla de los dos medios anteriores que les hablé, que estos van a llevar sustancias químicas cuya naturaleza y cantidad conocemos, junto con sustancias de naturaleza y composición indefinidas. Como su clasificación de consistencia encontramos a dos, el líquidos, que son los caldos, y el sólido, que es el agar. En los líquidos nos dice que es un cultivo fluido libre de agar, que este va a contener productos cárnicos o proteicos, a la cual se les va a añadir también lo que son tampones para mantener el pH. Como por ejemplo, encontramos ahí el caldo común o caldo nutritivo, el caldo tioglicolato, el agua peptonada, etc. Luego encontramos al medio sólido, el agar, el cual van a derivar de los líquidos, pero a este se le va a añadir una solución nutritiva coloide, que le va a dar la consistencia a la solución. Estas se van a verter en placas Petri o en tubos y van a tener como contenido el 1% o más de agar, como por ejemplo el agar sangre, el agar chocolate, agar lisina hierro, etc. Por su composición tenemos a los semisólidos, los cuales van a contener menos del 1% del agar. Los medios comunes, estos van a tener la finalidad del crecimiento del microorganismo, en lo cual van a ser poco exigentes. Como dice, son comunes, en este van a crecer tanto positivos como negativos. En los medios enriquecidos, se les va a añadir ciertos productos de manera de suplemento nutritivo. A estos encontramos lo que es el agar sangre, agar de pataglucosa, etc. Los medios de enriquecimiento son los medios líquidos que van a permitir la multiplicación de unas bacterias. Después de esto, de la incubación, se tiene que pasar a un medio sólido para que se haga obtener las colonias aisladas, como por ejemplo el medio Müller-Kaufmann, que va a permitir el crecimiento de la salmonela, o también el agua de
agua peptonada, alcalina, al Vibrio cholerae. Los medios selectivos van a permitir seleccionar a un tipo de microorganismo, ya puede ser positivo o negativo, en la cual se va a inhibir el crecimiento de otras bacterias que también están en la muestra, en las cuales va a haber una alteración física en el medio, como vendría a ser su pH, temperatura, concentraciones osmóticas, con antisépticos, con antibióticos. Según la composición también encontramos a los especiales, las cuales se van a emplear en cultivos de ciertas bacterias que son muy peculiares, como por ejemplo el medio Lowenz-Hansen para el Mycobacterium. Y también, por último, tenemos a los medios de identificación o diferenciales, que eso van a permitir, como su nombre dice, poder diferenciar a simple vista o a dos o más tipos de bacterias, según la función y el distinto comportamiento que van a tener. Siguiente, por favor. Nosotros, al ya saber la clasificación del medio de cultivo, vamos a poder elegir el medio de cultivo adecuado para poder hacer la siembra de nuestra muestra. Pero, ¿qué pasa si no sabemos a qué bacteria nos estamos enfrentando? Pues vamos a utilizar un medio de cultivo común, como vendría a ser el agar común, en el cual va a crecer lo que es las bacterias gram positivas y gram negativas. Al hacer las siembras, la incubación va a generar lo que son las colonias. Y a partir de las colonias, nosotros vamos a observar lo que es la morfología macroscópica y microscópica. ¿Y cuál es la finalidad de obtener, de revisar y obtener las colonias? Pues ahí está lo que va a generar, la finalidad es saber el género de la bacteria y si esta es gram positiva o es una gram negativa. Siguiente, por favor. En la morfología macroscópica va a permitir reconocer las características culturales de las bacterias. A partir de estas se van a obtener cultivos puros. En estas podemos ver lo que es la forma, margen y superficie de la colonia. En la forma tenemos a lo puntiforme, al rizoides, irregular, circular. En el margen tenemos a la entera, lobulada, ondulada, filamentosa, cerrada. Y en superficie tenemos la plana, en relieve, convexa y umbiculada. Siguiente, por favor. Acá les presento unos ejemplos de las colonias. En la primera imagen podemos decir que es de forma circular y de su borde que es entera. En la segunda imagen podemos decir que estas colonias son de forma tanto irregular y rizoide y de forma rizoide y su borde es ondulada. En la última imagen podemos ver que las colonias van a tener forma circular y puntiforme y de margen, disculpen, de un margen entero. Siguiente, por favor. Bueno, les doy pase con mi siguiente compañera para que les hable la morfología microscópica. La tinción de Gram. La tinción de Gram fue desarrollada por Hans Christian Gram en 1884 y consiste en una mezcla de sustancias coloreadas que se aplica sobre una muestra bacteriana. Primero se aplica una solución de cristal violeta, un colorante que tiñe todas las células bacterianas, tanto gram negativas como gram positivas, y da una coloración azul morada a las bacterias. Posteriormente se aplica una mezcla de yodo y lugol que fija el cristal violeta. Después se lava la muestra con una mezcla de alcohol y acetona que es capaz de disolver el cristal violeta y decolorar las bacterias. Algunas bacterias no se decoloran y permanecen azules. A estas bacterias que permanecen azules se llaman gram positivas. A las que se han decolorado se les llama gram negativas. Para ver mejor las bacterias gram negativas se aplica otro colorante, generalmente safranina o fucsina, que da un color rosa a las bacterias. Así quedan bacterias teñidas de azul, gram positivas, y bacterias teñidas de rosa, gram negativas. La diferencia que se observa en la resistencia de la decoloración se debe a que la membrana externa de las bacterias gram negativas son solubles en solventes orgánicos y que la capa de peptidoglucano que poseen es demasiado delgada como para poder retener el complejo de cristal violeta que se formó previamente.
y por lo tanto este complejo se escapa, perdiéndose la coloración azul-violeta. Por el contrario, las bacterias gram positivas, al poseer una pared celular más resistente y con mayor porción de péptido glicano, no son susceptibles a la acción del solvente orgánico, sino que este actúa deshidratando los poros, cerrándolos, lo que impide que pueda escaparse del complejo cristal violeta y manteniendo la coloración azul-violeta. Pared celular de las gram negativas. Presenta una membrana externa y periplasma donde se sitúa una capa delgada de peptidoglicano. La membrana externa es una bicapa lipoproteica con proteínas integrales altamente asimétrica. Presenta una lámina externa que contiene 60% de proteínas y 40% de lipopolisacáridos, que es una molécula exclusiva del gram negativo. Una lámina interna presenta fosfolípidos, lipoproteínas de Brown, responsable de la unión covalente entre la membrana externa y el peptidoglucano y las proteínas. Y una de las proteínas más características son las porinas, que sirven para el transporte de sustancias de peso molecular bajo. Esta membrana externa ejerce una notable influencia en la resistencia ante varios antibióticos. El espacio periplásmico o periplasma es un compartimento acuoso donde se encuentran proteínas hidrolíticas de transporte y quimiorreceptores. Hay algunas bacterias que presentan flagelos. Estos tienen 4 anillos de apoyo, 2 por cada membrana. Pared celular de las gram positivas. Presenta peptidoglucano inmerso en una matriz que representa el 20 al 60% de la pared celular. Matriz compuesta por polímeros aniónicos, ácidos teicoicos, ácidos lipoteicoicos y ácidos teiurónicos, que suministran cargas negativas. Son receptores para bacteriófagos y tienen capacidad antigénica. Son el antígeno o somático. Si las bacterias gram positivas presentan flagelo, tendrían 2 anillos de apoyo. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Elia Luz Bernardo Garay y yo les voy a continuar explicando sobre la morfología microscópica. La morfología bacteriana microscópica hace referencia al tamaño de las bacterias. El tamaño de las bacterias está entre el rango de los 0,5 micrómetros hasta los 10 micrómetros. Por esta razón es necesario utilizar el microscopio para poder observarlas, ya que no se pueden verlas a simple vista. Su forma se relaciona con la rigidez de su pared celular. Las bacterias, según su forma, se diferencian en cocos, bacilos, espirilos y espiroquetas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Primero tenemos a los cocos, que son bacterias con forma esférica o ovaladas. Su tamaño va desde 0,6 micrómetros a 1 micrómetro. Este cocos proviene del neolatín coccus, que a su vez proviene del griego coccus, que significa valla. Las bacterias pueden mantenerse unidas unas con otras después de la división celular, pero conservando siempre la independencia celular. Si son unitarios tenemos a los cocos, y si el plano de división es único y se mantiene unida, podemos encontrar diplococos o cocos en cadena, como sería en el caso de los estreptococos.
Y si los planos los planos de división son muchos, los cocos pueden agruparse en tetradas o en racimos, que sería en el caso de los Staphylococcus. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos a los bacilos, que son bacterias alargadas y rectas en forma de bastón, es decir, rectos o curvos. Ahí tenemos, por ejemplo, a los cocobacilos, a los bacilos de bordes redondos, a los bacilos de bordes rectos, a los bacilos fusiformes, y también podemos encontrar los bacilos curvos que pueden tener forma de coma, como por ejemplo el Vibrio cholerae, y también podemos encontrar bacilos formando letras chinas, que sería en el caso de los Corynebacterium. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último encontramos a las bacterias que son de forma espiral. Estas se agrupan en los de espira flexible, que son denominados espiroquetas, y los de espira rígida, que son llamadas espirilos. Los espirilos varían en el número de vueltas, desde pocas, como es en el caso de la Borrelia, a muchas, que es en el caso de la Treponema. La Borrelia se encuentra en las garrapatas de los ciervos y estos pueden transportar la bacteria que ocasiona la enfermedad de Lyme. Y la Treponema son bacterias gram negativas, finas y pequeñas, con espiras regulares y apretadas y extremos afilados, que ocasionan la enfermedad de la sífilis. Siguiente diapositiva, por favor. La morfología bacteriana debe ser observada con el microscopio óptico o el microscopio electrónico. Las bacterias se pueden observar sin tinción, como sería en el caso del examen en fresco, si se las coloca en glicerol o solucionesnosas que aumentan el índice de refracción, o también se pueden observar con tinción usando distintas coloraciones que mejoran su visualización, ya que son células incoloras. El examen en fresco también puede ser usado con técnicas especializadas como la tinción con tinta china, que nos permite determinar la presencia de cápsulas rodeando la bacteria. Las coloraciones que se usan para teñir los preparados de bacterias se pueden dividir en simples, diferenciales y especiales. Las simples, como por ejemplo con el azul de metileno, nos permiten observar la existencia de bacterias, su morfología, su agrupación, la presencia de esporas y la existencia de otros tipos celulares. Las diferenciales, como es en el caso de la coloración de Gram y la de Ciel, permiten la diferenciación de las bacterias porque usan diferentes colorantes que se comportan distintos según el microorganismo en cuestión. Las tinciones especiales se usan para objetivar distintas estructuras como la cápsula, el núcleo, los flagelos, los esporos, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar acerca de la sensibilidad de los antibióticos. Siguiente diapositiva. La resistencia a los antibióticos surge cuando las bacterias cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, llegando a construir un problema importante para los servicios de atención sanitaria a nivel mundial. Desde sus inicios de alrededor de la década de 1940, ha mostrado siempre un incremento progresivo y tiene un mayor impacto en hospitales de alta complejidad por el gran número de pacientes críticamente enfermos, de huéspedes inmunocomprometidos y la presencia de múltiples enfermedades concomitantes y el uso frecuente de dispositivos invasivos. Siguiente diapositiva, por favor. Las bacterias adquieren resistencia a los antibióticos. Uno puede ser qué es el tipo de resistencia intrínseca, que se caracteriza por el hecho de que estos microorganismos pueden perder los sitios blancos o poseer barreras naturales
evitando que el agente antibiótico pueda alcanzar su objetivo. Esta es una propiedad innata de la bacteria. La resistencia adaptativa es la consistencia inducida por estímulos ambientales o por ciertos antibióticos, es decir, es un cambio en la composición genética de la bacteria, de tal manera que si un antibacteriano alguna vez tuvo actividad sobre esta bacteria, al adquirir resistencia, este ya no es más efectivo, o sea, el antibiótico ya no hace ningún efecto en la bacteria. Esto se da más frecuentemente debido al abuso y uso masivo de los antibióticos. Y otra de las resistencias sería la resistencia adquirida, que se adquiere a través de la transferencia de plásmidos. Por ejemplo, una bacteria que ya tiene el plásmido resistente, que rechaza el antibiótico, transfiere su plásmido a otra bacteria. Entonces, esta bacteria también ya se vuelve resistente al antibiótico. Siguiente diapositiva, por favor. Los factores que aceleran la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno que aparece de forma natural con el tiempo, generalmente por modificaciones genéticas. Los organismos resistentes a los antimicrobianos están presentes en las personas, los animales, alimentos, las plantas y el medio ambiente. Y estos pueden propagarse de una persona a otra o entre las personas y los animales, en particular a partir de alimentos de origen animal. Entre los principales factores de la resistencia a los antimicrobianos se encuentran el uso indebido y excesivo de antimicrobianos, la falta de acceso a agua limpia, saneamiento e higiene, tanto para las personas como para los animales, medidas deficientes de prevención y control de las enfermedades y las infecciones en los centros de atención de salud y las explotaciones agrícolas. El acceso deficiente a medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico asequibles y de calidad, la falta de sensibilización y conocimientos y por último el incumplimiento de la legislación. Por ello es importante reforzar las estrategias efectivas para la prevención, como por ejemplo promoviendo el lavado de manos. Siguiente diapositiva, por favor. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha publicado en las últimas fechas su primera lista de patógenos prioritarios que son resistentes a los antibióticos, en las que se incluyen las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana. La lista de la OMS se divide en 3 categorías con arreglo en que se necesitan los nuevos antibióticos. Se divide en la primera, que es de prioridad crítica, en donde se encuentran las bacterias de la familia Acinetobacter baumannii, que es resistente a los carbapenémicos. Está también la Pseudomonas aeruginosa y la Enterobacteriaceae, que es resistente, ambos son resistentes a los carbapenémicos. En la prioridad 2 está la de prioridad elevada, en donde están las familias de Enterococcus, que es resistente a la vancomicina, el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina con sensibilidad intermedia y resistente a la vancomicina. También está el Helicobacter pylori, que es resistente a la claritromicina, el Campylobacter, que es resistente a las fluoroquinolonas, el Salmonella, que es resistente a las fluoroquinolonas, la Neisseria, que es resistente a la cefalosporina, y en la prioridad 3 está la prioridad media, que encontramos a la familia de los Streptococcus pneumoniae, que es resistente a la penicilina. Está también la Haemophilus, que es resistente a la ampicilina, y la Shigella, que es resistente a
a las fluoroquinolonas. Gracias, doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, mis compañeros. Yo voy a proceder a hablar sobre la neumonía bacteriana. Como sabemos, la neumonía puede ser causada tanto por una bacteria como por un virus. En el caso de la neumonía bacteriana, el causante más común va a ser el Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, presentan otros causantes que no son tan comunes. El que sería sucesor del Streptococcus, este es el Staphylococcus aureus. Luego sigue el Haemophilus influenzae, que por cierto es una gram negativa. También sigue la Klebsiella pneumoniae. Ya, bueno, todas las personas somos propensas a adquirir esta bacteria para causar la neumonía. Sin embargo, la población vulnerable son los ancianos, las personas alcohólicas, los pacientes postoperatorios, los pacientes con enfermedades respiratorias y las personas intubadas. Las personas intubadas, ¿por qué? Porque al compartir el respirador artificial, su caso es más crítico ya que se puede causar por la Escherichia coli. Siguiente, por favor. Bueno, la patología. ¿Cómo funciona? ¿Cómo así nos contagiamos? Bueno, la bacteria ingresa al organismo ya sea por la inhalación o por el torrente sanguíneo, que se puede dar por una herida que nos causamos y la bacteria entró por ese medio, hasta llegar a los alvéolos donde empieza la invasión, donde se empieza a establecer una colonia, lo cual estimula el sistema inmune. Y la manera en que este responde es enviar a los glóbulos blancos, para ser más específicos, a los neutrófilos para que los puedan neutralizar, para que dejen de estar haciendo daño. Sin embargo, en ese efecto de defensa van a liberar citoquinas, las que son las responsables de que se tenga la sensación de escalofríos, fiebre y tos. Y bueno, y al mezclarse las citoquinas más la bacteria, causar una consolidación, lo que va, lo que va a causar que se disminuya el intercambio de oxígeno en los alvéolos. Bueno, el cuadro clínico que presenta es la fiebre, tos, escalofríos, fatiga, temperatura corporal baja, esto cabe recalcar que es en los ancianos, y esputo purulento. Bueno, los tratamientos que hay para esta enfermedad es la amoxicilina, la eritromicina, la cefuroxima, que es en el caso para las gram negativas, la flucoxacilicina. Bueno, los casos del Perú. En el 2018, el Perú experimentó un aumento excesivo de casos de neumonía, siendo la población más vulnerable de niños de 1 a 4 años y los ancianos. Y disculpen, me olvidaba mencionarle algo. ¿Puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Ya, la neumonía bacteriana que se da en los neonatos no va a ser causada por el Streptococcus, sino va a ser causada por otra bacteria. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, yo les iba a hablar sobre el cólera, pero la misia habló, así que voy a hablar un poco. Bueno, el causante es la bacteria Vibrio cholerae. La población vulnerable son las personas sin acceso a agua potable, países que son endémicos, como es el caso de China, India y Bangladesh. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad se registró por primera vez en la India, donde llegó hasta proporciones de pandemia, llegando a un total de 6 pandemias. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo causa? Bueno, la patología de esta enfermedad es que la bacteria ingresa al organismo mediante el agua contaminada. Este agua va a ser contaminada ya sea por los restos fecales de las personas que padecen esto, o si no por los vómitos. Bueno, cuando llega al intestino delgado, secreta la toxina colérica, la cual causa una liberación de agua, los cuales son responsables de las diarreas excesivas. El cuadro clínico. El cuadro clínico presente van a ser los cólicos abdominales en los casos más avanzados, la piel seca, resequedad bucal, diarrea
agua de arroz, lo que podemos ver en la imagen es conocido como la diarrea de agua de arroz, pero como decimos, la misma no es tan común. Los vómitos y la deshidratación. Cabe recalcar que una de las causas de muerte va a ser la deshidratación. Y también en algunos casos esta diarrea va a tener olor a pescado. Bueno, los tratamientos, que es una rehidratación, el tratamiento más urgente sería una rehidratación agresiva, ya que según la OMS este tratamiento va a reducir a 50% la muerte causada por esta enfermedad. La rehidratación agresiva consiste en consumir de 250 mililitros a 800 mililitros de agua cada hora por un intervalo de 6 a 12 horas. También se va a hacer la administración de sueros. En el caso de antibióticos se va a usar la tetraciclinas y el ciprofloxacino. Bueno, en los casos del Perú, en el año de 1991, el Perú se vio azotado por una epidemia colérica que iba a costar la vida de 2.909 personas. Los focos infecciosos fueron Chancay, Chimbote y Piura. Y bueno, el motivo por los cuales esta enfermedad no se pudo controlar, también influyó el factor del conflicto interno del Perú, ya que, como sabemos, las zonas que no podían acceder tanto eran las zonas de la sierra, donde este problema era persistente, este problema social. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar la exposición queremos hacer una especie de juego para tratar de dinamizar un poco más. No sé si alguien algún voluntario en querer participar, podría prender su micrófono, por favor. Cualquiera de la audiencia. Yo quisiera participar. Bueno, por favor, aplasta el icono de la casita. Y ya, Nashir, ¿en qué dificultad quisieras jugar? Facilito. Pon fácil, por favor. Ya, ¿cuál es la tinción de una bacteria gram negativa? ¿Roja, blanca o violácea? Escoge cualquiera. Roja. Correcto. ¿Alguien más que quiera jugar? ¿Yo puedo jugar? Claro, escoge tu dificultad. También podría jugar en el fácil. Fácil, por favor. Haz clic en la flechita, por favor, Kaylin. Ya. ¿A quién se le debe su nombre la tinción de Gram? A John Robert Graham. Puedes hacer clic. Exacto. Bueno, la tinción de Gram se debe a Hans Christian Gram. Haz clic en el icono de la casita, por favor. ¿Alguien más que quisiera jugar? También puedo participar. Claro, solo quedaría la dificultad medio y difícil. ¿Cuál escoges, Miguel? Bueno, no importa si fallo. En el difícil puedo probar. Difícil, por favor. ¿Cuál es la bacteria responsable del cólera? Vibrio cholerae. La última. La última dice. Oh, Muestra la respuesta, por favor. La respuesta es el Vibrio cholerae, no es el Vibrium. Sí, haz el clic en la casita, por favor. ¿Alguien más quisiera participar? La Miss. Fácil, medio. La neumonía bacteriana tiene como responsable. No. Ay, salvé la vida. ¿Alguien más que quisiera participar?
Son tres Son preguntas. puntos. Son No sé, puntos. son preguntas fáciles en sí, solo es cuestión de si estuvieran un ¿Puedo poco atentos, participar además yo? de las que hicimos en la clase. Sí, ¿por qué no? Ah, ya está bien. Cualquier dificultad al azar escoge. Siguiente, por favor, que la flechita. Un medio de Un medio cultivo de sólido es el cultivo agar, sólido es ¿cierto? Correcto, sí. ¡Ah! Muestra la respuesta, por favor. La respuesta era agar sin H, como podemos ver aquí. Ah, buena esa, chicos, buena esa. Dale, siguiente, por favor. Ay, no está. Tienes que volver. Le había puesto un icono en la casita, se borró, creo. Yo ¿Alguien quiero más? Solo queda participar. una pregunta de difícil. Yo quiero participar. Ya. Dale la flechita verde. ¿Quién es el causante de la enfermedad de Lyme? Espirochaetae. Muestra la respuesta, por favor. El ¿Era de las responsable es espiroquetas? la Borrelia burgdorferi. Ah, ya, ok, gracias. Bueno, sería toda mi exposición. Muchas gracias.